Muy buenas, queridos oyentes del canal literario Arge. Creo que ya hablé sobre esto alguna vez, dicho en los videos anteriores. Hace algunos años asistí a un curso de epistemología y filosofía de la ciencia en la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Hoy estamos acá en Buenos Aires. Y en aquel curso empezamos a leer, entre tantos otros libros interesantes, uno que se llama Conjeturas y Refutaciones, del autor austríaco Karl Popper. ¿Qué sucede? A través de Karl Popper y de precisamente este libro conocí a la Escuela Austríaca de Economía. ¿Cómo fue eso? Porque ya en la introducción nomás del libro, en las primeras hojas, la dedicatoria decía dedicado a Friedrich August von Hayek. Y yo quería saber quién era ese señor. Inmediatamente me anoté ese nombre, no sé si lo googleé o cómo fue. Y bueno, me encontré con que era un gran economista y filósofo austríaco, ganador del premio Nobel. Y de ahí, bueno, me derivó a Mises, de que me enamoré inmediatamente, Kirchner, Rothbard, los economistas austríacos actuales, el presidente de la República Argentina, Javier Milei, y tantos otros. Sobre ese libro, Conjeturas y Refutaciones, voy a leer el apartado 5 o lo que pueda, unos minutos, unos párrafos, lo que sea. El apartado quinto, retorno a los presocráticos. Dice así: el retorno a Matusalén era un programa progresista comparado con el de retorno a Tales o el de retorno a Anaximandro. Lo que Schwab no ofrecía era una esperanza de vida más prolongada, algo que estaba en el aire, al menos cuando él escribía. Me temo que yo tengo que, para ofrecernos nada que esté en el aire hoy en día, pues aquello a lo que quiero retornar es a la simple racionalidad directa de los presocráticos. Es que reside esta racionalidad tan discutida de los presocráticos. La simplicidad, la intrepidez de su interrogante forman parte de ella. Pero mi tesis es la de que el punto decisivo es la actitud crítica que, como trataré de demostrar, surgió por primera vez en la escuela jónica. Los interrogantes a los cuales los presocráticos trataron de responder eran primordialmente de carácter cosmológico. A ver, yo no sé por dónde va a ir un poco Popper, no recuerdo este libro, como les dije, hace varios años que lo leí. Y este canal precisamente se llama Arge por estos señores presocráticos que hacían este tipo de investigaciones sobre la naturaleza y sobre lo cosmogónico y sobre el propio interior del ser humano. ¿A través de qué? Diciendo que el principio de todas las cosas eran determinados elementos materiales o espirituales. Vamos a por ello, vamos a ver qué es lo que dice Popper en este sentido. Disculpen las interrupciones, pero bueno. Decía, los interrogantes a los cuales los presocráticos trataron de responder eran primordialmente de carácter cosmológico, pero había también interrogantes concernientes a la teoría del conocimiento. Mi opinión es que la filosofía debe volver a la cosmología y a una teoría simple del conocimiento. Hay al menos un problema filosófico en el que todos los hombres de pensamiento están interesados: el comprender el mundo en que vivimos. Y por tanto, el de comprendernos a nosotros mismos que formamos parte del mundo y a nuestro conocimiento de él. Toda la ciencia es cosmología, creo. Y para mí el interés de la filosofía, no menos que el de la ciencia, reside exclusivamente en su audaz intento de enriquecer nuestro conocimiento del mundo y la teoría de nuestro conocimiento del mundo. Me interesa Wittgenstein, por ejemplo, por su filosofía lingüística, sino porque su Tractatus era un tratado cosmológico aunque rudimentario, y porque su teoría del conocimiento estaba estrechamente vinculada con su cosmología. Para mí, tanto filosofía como la ciencia pierden su atractivo cuando abandonan ese objetivo, cuando se convierten en especialidades y en esta disertación, y dejan de contemplar los enigmas de nuestro mundo y de admirarse ante ellos. La especialización puede ser una gran tentación para el científico, pero para el filósofo es un pecado mortal. Segundo, en esta disertación hablo como aficionado, como amante de la bella historia de los presocráticos. No soy un especialista ni un experto,
Me encuentro completamente perdido cuando un experto comienza a discutir cuáles palabras o frases pudo haber empleado Heráclito, cuáles no pudo haber empleado. Sin embargo, cuando un experto sustituye una hermosa historia basada en los más viejos textos que poseemos por otra que al menos para mí ya no tiene ningún sentido, entonces siento que hasta un aficionado puede salir en defensa de una vieja tradición. Así al menos consideré los argumentos del experto y examinaré su consistencia. Esto parece una ocupación inocua, y si un experto o cualquier otra persona se toma el trabajo de refutar mi crítica, me sentiré complacido y honrado. Me ocuparé de las teorías cosmológicas y de los presocráticos, pero solo en la medida en que tengan relación con el desarrollo del problema del cambio, como yo lo llamo, y solo en la medida en que sean necesarias para comprender el enfoque de los filósofos presocráticos del problema del conocimiento, de su enfoque práctico tanto como del teórico, pues presenta considerable interés considerar cómo su práctica y su teoría del conocimiento se vincula con las cuestiones cosmológicas y teológicas que se plantearon. Su teoría del conocimiento no comenzaba con interrogantes, cuáles como ¿cómo sé que esto es una naranja? ¿O cómo sé que el objeto que estoy percibiendo es una naranja? Su teoría del conocimiento partía de problemas de este tipo. ¿Cómo sabemos que el mundo está hecho de agua? ¿O cómo sabemos que el mundo está lleno de dioses? ¿O cómo podemos saber algo acerca de los dioses? Existe una difundida creencia que se remonta lejanamente, creo, a la influencia de Francis Bacon, de que es menester estudiar los problemas de la teoría del conocimiento en conexión con nuestro conocimiento de una naranja en lugar de nuestro conocimiento del cosmos. Disiento de esta opinión, y uno de los principales propósitos de mi disertación es transmitiros algunas de las razones que tengo para disentir. Sea como fuere, es bueno recordar tanto en tanto que nuestra ciencia occidental, y no parece haber otra, no empezó con la recolección de observaciones sobre las naranjas, sino con intrépidas teorías acerca del mundo. Tercero, el mito baconiano de que toda ciencia parte de observaciones y luego avanza lenta y cautelosamente hasta llegar a las teorías ha influido profundamente en la epistemología empirista tradicional y en la historiografía tradicional de la ciencia. El estudio de los primeros presocráticos muestra que los hechos son muy diferentes. Nos encontramos en ellos con audaces y fascinantes ideas, algunas de las cuales son extrañas y hasta asombrosas anticipaciones de resultados modernos, mientras que muchas otras son extravíos desde nuestro punto de vista moderno. Pero la mayoría de ellas, y las mejores de ellas, no tienen nada que ver con la observación. Considérese, por ejemplo, alguna de las teorías acerca de la forma y la posición de la Tierra. Tal les decía, se nos informa que la Tierra se apoya en el agua sobre la cual flota un barco, y cuando decimos que hay un terremoto es porque la Tierra es sacudida por el movimiento del agua. Sin duda, Tales había observado terremotos y el deslizamiento de un barco antes de llegar a su teoría, pero el objeto de esta era explicar el sostén a la suspensión de la Tierra y también los terremotos, por la conjetura de que la Tierra flota sobre el agua, y sus observaciones no podían ofrecerle ninguna base para esta conjetura, que es una anticipación sumamente curiosa de la moderna teoría de la deriva continental. No debemos olvidar que la función del mito baconiano es explicar por qué los enunciados científicos son verdaderos, al señalar que la observación es la fuente verdadera de nuestro conocimiento científico. Una vez que comprendemos que todos los enunciados científicos son hipótesis o presunciones o conjeturas, y que la gran mayoría de esas conjeturas, incluyendo las del mismo Bacon, han resultado ser falsas, el mito baconiano pierde su importancia, pues carece de objeto de arguir que las conjeturas de la ciencia, tanto aquellas que han resultado falsas como las que aún son aceptadas, parten todas de observaciones. Sea como fuere, la bella teoría de Tales acerca del sostén o de la suspensión de la Tierra y acerca de los terremotos, aunque en modo alguno se basa en la observación, se inspiraba al menos en una analogía empírica y observacional. Pero ni siquiera esto es cierto ya de la teoría propuesta por el gran por el gran discípulo de Tales, Anaximandro. La teoría de este acerca de la suspensión de la Tierra es aún intuitiva en alto grado, pero ya no utiliza analogías observacionales. En realidad, hasta se le puede describir como contraria a la observación.
Según la teoría de Anaximandro, la Tierra no está sostenida por nada, sino que permanece inmóvil debido a que está a igual distancia de todas las otras cosas. Su forma es como la de un tambor. Nosotros caminamos sobre una de las superficies planas, mientras que la otra se encuentra en el lado opuesto. El tambor, por supuesto, es una analogía observacional, pero la idea de que la Tierra se encuentra libremente suspendida en el espacio y la explicación de su estabilidad no tiene analogía alguna en todo el ámbito de los hechos observacionales. Mi opinión, esa idea de Anaximandro es una de las más audaces, revolucionarias y portentosas de toda la historia del pensamiento humano. Ella hizo posible las teorías de Aristarco y Copérnico. Considerar la Tierra como libremente suspendida en medio del espacio, decir que permanece inmóvil debido a su equidistancia y equilibrio, según los términos los de Aristóteles parafrasea Anaximandro, fue una anticipación en cierta medida hasta la idea newtoniana de las fuerzas gravitacionales inmateriales e invisibles. Cuarto, ¿cómo llegó Anaximandro a esta notable teoría? Ciertamente no por la observación, sino por el razonamiento. Su teoría es un intento por resolver uno de los problemas a los cuales su maestro y pariente Tales, el fundador de la escuela milesia o jónica, había ofrecido una solución antes que él. Por consiguiente, conjeturo que Anaximandro llegó a su teoría criticando la teoría de Tales. Creo que esta conjetura puede hallar sustento en el examen de la estructura de la teoría de Anaximandro. Es posible que Anaximandro haya argumentado en contra de la teoría de Tales, según la cual la Tierra flota sobre el agua de la siguiente manera. La teoría de Tales es un ejemplo de un tipo de teoría que, si la desarrolla consecuentemente, puede conducir a un regreso infinito. Si explicamos la posición estable de la Tierra por la suposición de que se apoya en el agua, de que flota sobre el océano o océanos, ¿no debemos explicar la posición estable del océano por una hipótesis análoga? Pero esto significaría buscar un sostén para el océano y luego un sostén para este sostén. Este método de explicación es insatisfactorio. Primero, porque resolvemos el problema creando otro exactamente análogo, y segundo, por la razón menos formal y más intuitiva de que cualquier sistema semejante de sostener o sustentáculos, el fracaso en asegurar uno cualquiera de los sustentáculos inferiores lleva al derrumbe de todo el edificio. Por lo anterior, vemos intuitivamente que no es posible asegurar la estabilidad del mundo con un sistema de soportes o sostenes. En cambio, Anaximandro apela a la simetría interna o estructural del mundo, la cual asegura que no haya ninguna dirección preferida, en la cual pueda producirse un derrumbe. Aplica el principio de que donde no hay diferencias no puede haber ningún cambio. De esta manera explica la estabilidad de la Tierra por la igualdad de sus distancias de todas las otras cosas. Tal era al parecer el argumento de Anaximandro. Es importante comprender que elimina, aunque no de manera totalmente consciente, quizás y no totalmente consecuente, la idea de una dirección absoluta, de un sentido absoluto de hacia arriba y hacia abajo. Esto no solo es contrario a toda experiencia, sino manifiestamente difícil de captar. Anaxímenes lo ignoraba, según parece, y hasta el mismo Anaximandro no lo captó completamente, pues la idea de una distancia igual a todas las otras cosas debería haberlo llevado a la teoría de que la Tierra tiene la forma de un globo. En cambio, creía que tenía la forma de un tambor, con una superficie plana superior y otra inferior. Sin embargo, parecería que la observación, nosotros caminamos sobre una de las superficies planas mientras que la otra se encuentra en el lado opuesto, contiene la sugerencia de que no hay ninguna superficie superior absoluta, sino que por el contrario, la superficie sobre la cual caminamos es aquella a la que podemos llamar la superficie superior. ¿Qué es lo que impidió a Anaximandro llegar a la teoría de que la Tierra es un globo y no un tambor? Sobre esto puede haber pocas dudas. Fue la experiencia observacional que le enseñaba que la superficie de la Tierra es a lo largo y a lo ancho plana. Así fue una argumentación especulativa y crítica, la discusión crítica abstracta de la teoría de Tales, la cual casi lo condujo a la teoría verdadera acerca de la forma de la Tierra, y fue la experiencia observacional la que lo extravió. Quinto, hay una objeción obvia a la teoría de la simetría sustentada por Anaximandro y según la cual la Tierra se halla a igual distancia de todas las otras cosas. Puede verse fácilmente la simetría del universo en la existencia del Sol y la Luna, y especialmente en el hecho de que a veces estos no se hallan muy lejos de uno de otro, mientras que del otro lado no hay nada que los equilibre. Parece que Anaximandro respondió a esta objeción con otra audaz teoría.
la teoría de la naturaleza oculta del Sol, la Luna y los otros cuerpos celestes. Supuso la existencia de dos enormes llantas que rotan alrededor de la Tierra, una de 27 veces el tamaño de la Tierra y la otra 18 veces su tamaño, cada una de ellas llenas de tubos circulares, está llena de fuego, y cada una de ellas tiene un agujero a través del cual es visible el fuego. Son estos agujeros a los que llamamos el Sol y la Luna, respectivamente. El resto de la rueda es invisible, presumiblemente porque es oscuro o brumoso y está muy lejos. Las estrellas fijas y presumiblemente los planetas son también agujeros de ruedas que están más cerca de la Tierra que las ruedas del Sol y la Luna. Las ruedas de las estrellas fijas rotan alrededor de un eje común, al igual que actualmente llamamos el eje de la Tierra, y en conjunto forman una esfera alrededor de la Tierra, de modo que se cumple aproximadamente el postulado de la distancia igual con respecto a la Tierra. Esto hace de Anaximandro también uno de los fundadores de la teoría de las esferas, para su relación con las ruedas o círculos de Aristóteles de Caelo, 289b10 a 290b10. Lo vamos a leer en otro momento en el canal. Ya vamos a estudiar ese libro. Primero vamos a terminar del alma, el estudio del profesor Giovanni Reale sobre la metafísica de Aristóteles. Y ahí después enganchamos con otros libros. Queremos también leer la política y la lógica, todo en su momento. 6. Puede haber duda alguna de que las teorías de Anaximandro son críticas y especulativas más que empíricas, consideradas como aproximaciones a la verdad. Sus especulaciones críticas y abstractas le fueron de mayor utilidad que la experiencia o la analogía observacionales. Un adepto de Bacon podría explicar que precisamente por esta razón Anaximandro no era un científico. Es precisamente por ello por lo que hablamos de primitiva filosofía griega y no de primitiva ciencia griega. La filosofía es especulativa, todo el mundo lo sabe, y como todo el mundo lo sabe, la ciencia solo comienza cuando se reemplaza el método especulativo por el método observacional, y cuando la deducción es reemplazada por la inducción. Esta respuesta, claro está, supone la tesis de que por definición las teorías serán o no científicas según provengan de las observaciones o de los llamados procedimientos inductivos. Pero yo creo que pocas teorías físicas, si es que hay alguna, estarían en esta definición, y no veo por qué debe ser importante a este respecto la cuestión del origen. Lo que es importante es una teoría, es su poder explicativo y si resiste o no la crítica y los test. La cuestión de su origen, de cómo se llega a ella, si por un procedimiento inductivo, como dicen algunos, o por un acto de intuición, puede ser sumamente interesante, especialmente para el biógrafo del hombre que inventó la teoría, pero tiene poca relación con su estatus o carácter científico. Séptimo, en cuanto a los presocráticos, sostengo que existe la más perfecta continuidad de pensamiento posible entre sus teorías y los ulteriores desarrollos de la física. El que se lo llame filósofos precientíficos o científicos interesa muy poco, creo. Afirmo que la teoría de Anaximandro desbrozó el camino para las teorías de Aristarco, Copérnico, Kepler y Galileo. No se trata que haya influido simplemente en estos pensadores posteriores. La influencia es una categoría muy superficial. Más bien expresaría esto de la siguiente manera. Las realizaciones de Anaximandro son valiosas en sí mismas, como una obra de arte. Además, sus realizaciones hicieron posibles otras realizaciones, entre ellas los grandes científicos mencionados. Pero ¿no son falsas las teorías de Anaximandro y por lo tanto científicas? No científicas. Son falsas, lo admito. Pero también lo son muchas teorías basadas en innumerables experimentos que la ciencia moderna aceptó hasta hace poco y cuyo carácter científico nadie soñaría en negar, aunque ahora se crea que son falsas. Un ejemplo de esto es la teoría de que las propiedades químicas típicas del hidrógeno solo pertenecen a un tipo de átomo, al más liviano de todos los átomos. Hubo historiadores de la ciencia que consideraban como no científica y hasta como supersticiosa toda concepción no aceptada en la época en que ellos escribían. Pero esta es una actitud insostenible. Se me está terminando el tiempo, creo que voy a dejar por acá y bueno, a leer muchachos.